Muy buenas noches. Bienvenidos. Este es el último miércoles de agosto. ¿Listo? Esta es una noche flash. Saludamos a las personas que se conectan, que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Y esta noche, queremos como dar una continuación de la enseñanza del domingo. ¿Quién vino el domingo? Si usted no lo vio, ahí está en el canal de YouTube el video. ¿Se llama cómo? Señales antes del fin. Que no le cambiamos ni el título ni nada, sino que le damos el título que tiene el pasaje Mateo 24 del 13 en adelante. En este caso, nos vamos a volver un poquitico y vamos a ver una que se llama ¿cómo? El engaño, la primera y última señal. ¿Y por qué decimos que la primera y última señal? Porque es la primera señal que Jesús enuncia y va a ser muy manifiesta en el último tiempo. Entonces, primera y última señal, el engaño. Y habíamos dicho que cuando uno va viajando por carretera, cuando le gusta viajar por carretera, uno encuentra señales que le indican qué tan cerca está del lugar donde va a llegar. Hoy vamos a leer también Mateo 24, pero solamente 10 versículos, del 3 al 13, ¿listo? Del 3 al 13, con un énfasis especial en esa señal de engaño, ¿listo? El engaño es una señal interna, por eso es tan peligrosa. No es externa, es interna. ¿Sabía que el engaño es dentro de la iglesia? Él buscará engañar si fuere posible aún a los escogidos, ¿cierto? Entonces va a ser dentro de la iglesia. Listo, vamos rápidamente al texto. Si quieres acompañarme, Mateo 24:3. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo o preguntando, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida en el fin del siglo. Respondiendo Jesús les da la primera señal. Mirad que nadie os engañe. Es la primera señal que es enunciada en este pasaje. Luego le dice, ¿por qué? Porque se levantarán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Yo diréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Aquí el contexto es que esta es una enseñanza que le da Jesús a sus discípulos aparte. Estaban solamente los discípulos del Señor, con el Señor. Entonces ellos se acercaron aparte. Era un asunto como más privado de ellos, algo que ellos querían conocer cuándo sería ese día. Esto no fue una enseñanza para la multitud, fue una enseñanza para quién? Para los discípulos, para los más cercanos. Sigue diciendo el texto en el verso 8, y todo esto será principio de dolores. Entonces lo que estamos viviendo en este tiempo es simplemente principio de dolores. Las mujeres que han tenido hijos saben que los dolores van siendo más intensos y más seguidos, entonces van a ir en aumento. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Mire, ¿y cuántos falsos profetas van a levantar? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, esta es una señal interna. Porque ¿de dónde se van a levantar los falsos profetas? Pues dentro de la iglesia, ¿no? ¿Y a dónde van a ir? Pues a la iglesia. ¿Y a quiénes van a engañar? Pues a la gente que está en la iglesia. Entonces se levantarán. Por eso no todos los profetas que hay hoy son profetas. ¿Usted cree que hay muchos profetas hoy? Pero no todos son profetas. Algunos son ¿qué? Falsos profetas, cuyo propósito es engañar. Entonces, cuando nosotros, sobre todo nosotros los pentecostales, nos gustan mucho las manifestaciones del Espíritu Santo. Yo estoy de acuerdo con las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero nos gusta mucho cuando viene un profeta. Y viene un profeta y el profeta dijo esto y el profeta habló esto, el profeta dijo esto. Pero nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento Dios siguió al pueblo de Israel a través de los profetas.
pero que en el Nuevo Testamento la profecía nunca es para guiarnos, sino simplemente confirma algo que ya está en nosotros. ¿Listo? Y por haberse multiplicado la maldad, mira, la maldad va a ser multiplicada, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, si dice que hay que perseverar es porque no va a ser fácil. Si hay que perseverar es que no va a ser fácil. ¿Sí? Ahora, el apóstol Pablo, digamos que como si hubiera cogido este pasaje para explicarlo, específicamente del tema que nosotros estamos hablando. En 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 3 dice: pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, la reunión con Él, el rapto, ¿cierto? La venida del Señor y nuestra reunión con Él. Esa no es la segunda venida, ese es el rapto. La venida del Señor y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. O sea, el que diga que está lejos, usted no se deje engañar. El día del Señor está cerca. Listo, el día del Señor está cerca. Mira el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esta palabra. Vamos a ver esta palabra esta noche. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ahorita comenzando la reunión hablamos un poquito de eso. ¿Qué se está levantando? ¿Qué es lo que hay? El espíritu del anticristo. Es que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, ¿cierto? En ese tiempo, ya en la tribulación va a suceder esta señal. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Nosotros sabemos que hacer el tercer templo. Esa fue la abominación desoladora que leímos, que habló el profeta Daniel, cuando continuamos leyendo el domingo el resto del pasaje de Mateo 24. Es cuando construyen el tercer templo y se va a manifestar este que nosotros llamamos la bestia, y se va a sentar en el templo y va a ser adorado. Y se va a hacer pasar por Dios. Pero no vamos a hablar específicamente, sino un poquitico acerca de la apostasía. Segundo Tesalonicenses 2, 3, la parte B. Porque no vendrá así que antes venga la apostasía. La apostasía. Vamos a mirar un poquitico eso. ¿Qué es eso de la apostasía? Bueno, ¿cómo que vino la apostasía? ¿Qué es la apostasía? Entonces aquí esta palabra, que no es nada común para nosotros, o sea, apostasía, pues yo solamente he leído en la Biblia la palabra apostasía. ¿Alguien ha mirado en otro libro esa palabra? No, no es una palabra común para nosotros. Entonces esa es una palabra griega y la dividimos en dos. Apo, que significa separación, alejamiento o apartarse de. Y stasis, que significa posesión, permanencia o estar de pie. ¿Listo? Entonces, apostasía en términos simples significa apartarse, separarse o abandonar la fe que antes profesaba. Por eso el contexto es que nadie los engañe en el sentido de que la venida del Señor está cerca, ni por espíritu, ni por carta como si fuera nuestra, nada. ¿Sí? Entonces, cuando una persona está apostatando, cuando una persona se aparta, ¿cierto? Se separa o abandona la fe que antes profesaba. ¿Ustedes han visto apostasía en ese tiempo? Y que va cambiando, no, como que no hablemos de eso, no queremos que la gente se ofenda. No, pues nosotros debemos predicar la palabra de Dios. Si la gente se ofende, pues no lo hacemos con la intención de ofender a nadie. Pero siempre predicamos, dice que debemos predicar todo el consejo de Dios. Ok.
Entonces, viene la pregunta de forma. Y la pregunta es, entonces, si ya sabemos qué es la apostasía, qué es apartarse, entonces la pregunta es, ¿cómo viene la apostasía o el apartarse de la fe? ¿Cómo viene? De forma. Y la palabra nos lo dice en 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuándo? En los postreros tiempos, o sea, en los últimos tiempos. Algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Por dónde? Por los falsos profetas. Entonces la gente quiere oír el profeta que viene. Y ese profeta viene con un espíritu de engaño. Y como la gente está movida por las emociones, entonces de pronto le dice algo que es muy general. ¿Ustedes han oído eso? Algo muy general. No es algo específico, le dice algo muy general. Y la persona, sí, sí, sí. A mí me dio, o gente falsa, o falsos milagros, cuando alguien vino y acostó a un señor de 60 años que nunca ha caminado cojo y empezó a estirarle la pata porque esta pata estaba más larga que la otra. Y le ponía la pata y de pronto le iba estirando la pata y digo, ¡oh! Va llegando milagro, milagro. Pero ese señor nunca había caminado cojo. Entonces son falsos milagros. O sea, si no está ocurriendo un milagro, ¿qué necesidad tenemos de hacer aparecer que apareció un milagro? ¿Qué necesidad tenemos de decir cosas que Dios no nos está diciendo? Entonces, ¿cómo viene la apostasía? Entonces, ¿qué tiene uno que tener cuidado en el último tiempo? ¿A quién escucho? Porque puede ser un falso profeta o un falso maestro. ¿Sí? Puede ser un mensajero del diablo que se disfraza como ángel de luz. O sea, como un pastor, como un apóstol, como un profeta, como un evangelista o como un maestro. Puede ser, ¿sí o no? Entonces tenemos que tener cuidado a quién escuchamos en el último tiempo. El problema de nosotros es que a nosotros nos gusta lo espectacular. Y a mí me gusta mucho como lo enseñan en los centros de entrenamiento bíblico, que dice que a veces nosotros buscando lo espectacular nos perdemos de lo sobrenatural. Lo sobrenatural es lo que Dios hace en nosotros, en medio de los procesos. Pero nosotros queremos son los sucesos, no los procesos. Un hecho espectacular que sucedió y wow, le estiró la pata que no estaba la corta. ¡Qué espectáculo! Yo recuerdo un día que nos dijeron, ¿por qué no va a la iglesia? Y que vino un profeta y le dijo todo. Y le dijo todo lo que era en su vida, todo. Y la gente corre a que le diga cómo era todo. Y le cuente todo. ¿Sí? ¿Escuchando qué? Espíritus engañadores que tienen doctrinas de demonios. Si usted sigue leyendo el texto, se lo para que lee la casa, dice que prohibirán casarse. Tenga mucho cuidado en la iglesia donde le dicen, si usted ya está casado por los hijos, no necesita casarse. Porque el matrimonio no es una institución humana. Que ya la sociedad la adoptó, sí, pero el matrimonio es una institución divina. El autor del matrimonio es Dios. Entonces prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los que han alcanzado la gracia del Señor. ¿Ya? Porque todo lo que Dios creó, bueno, nada de desecharse, dice la Biblia. Entonces, le van a colocar normas que no dice la palabra. Cosas que la palabra no dice. Le van a colocar. Muy bien, ¿seguimos? Ahora, ya vimos de forma. ¿Cómo es la forma? Escuchando a quien no iban a escuchar, ¿cierto? Ahora, el motivo. ¿Por qué viene la apostasía o el apartarse de la fe? Ya sabemos cómo, escuchando lo que uno no debe escuchar. Ahora, el por qué. ¿Por qué? El por qué. Segunda Timoteo 4, 3 y 4. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Cuándo? En el último tiempo. ¿Cuál es el motivo? No quieren escuchar arrepentimiento, no quieren escuchar de la fe en Dios,
no quieren escuchar las doctrinas básicas de la palabra de Dios, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán, porque la sana doctrina es un sufrimiento para la carne. ¿Sí? No, entonces no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán. Mire, otros eran profetas falsos, y estos son falsos maestros. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esa palabra es codicia, deseos y pasiones. Entonces se van a amontonar. Ellos tienen comezón de oír y van a venir un montón de maestros falsos que les van a hablar conforme a sus codicias, deseos y pasiones. Hoy por hoy se critica mucho en la iglesia del Señor el materialismo. Pero ¿cómo una persona es engañada por un pastor materialista? Pues porque también es materialista. Entonces le dicen, siempre aquí reclame un yo-yo, y él corre y da. No da guiado por el Espíritu Santo, no da conforme a lo propuso en su corazón, sino da movido por un falso maestro que le dice, aquí venga, siempre aquí. ¿Sí? Venga. De 10 y reclame 10 millones. Sí, entonces eso sucede. Miren, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Yo recuerdo a alguien, hasta querido por nosotros en algún tiempo, que tuvo la oportunidad de ir con nosotros a estudiar en Rema. Y un día que nos lo encontramos, ¿cómo le ha ido? Dijo, bien. Pues allá fuimos a Rema y nos hablaron un poco de cosas. ¿Quién sabe si eso será verdad? Y hasta yo sé, en Rema no le hablan a uno fábula, le hablan la palabra de Dios. Pero algunos no quieren eso, no quieren oír cosas espectaculares. Que le hablen, y finalmente el Señor creo que terminó siendo por él el judaísmo. Eso se llama judeo-mesiánicos o falsos judíos, que no son judíos. Profesan ser judíos, pero no son. La Biblia dice también que los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Entonces, miren todo lo que pasa cuando la gente se expone a escuchar lo que no iba a escuchar. ¿Pero por qué escucha eso? Porque tiene un motivo. Él quiere que le prediquen de lo que él quiere oír. Pero uno, ¿qué tal orando? Señor, ¿qué querrá oír la iglesia este domingo? No, Señor, ¿qué nos quieres hablar? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Porque el niño puede que quiera que le den dulces todo el día, pero hay que mirar qué necesita el niño. Los que somos papás sabemos, que hemos criado hijos, sabemos que el niño necesita las vitaminas, las minerales, que el niño de pronto necesita tomarse la cucharadita y puede que no le guste, hasta se vomite, hasta coja, traiga ya la vara, que no quiere tomarse el remedio. Y él necesita el remedio. Entonces nosotros somos también como niños, espiritualmente hablando, y hay que mirar qué necesitamos. Entonces aquí, mírelo en gráfico, véanlo en gráfico. Le llaman oreja caliente. El orejón, ¿se acuerda del orejón? Cuando ponía la oreja a ver dónde venía la cerveza, ese era su evangelio, el camionado de cerveza. Eso es lo que él quería oír. Entonces, ¿qué quiere oír? ¿Qué quiere oír? ¿Qué quiere oír? ¿Qué quiere oír? ¿Qué le provoca? ¿Qué le servimos aquí? ¿Qué quiere usted oír? Venga, que aquí le hablamos de todo el futuro. Y viajarás. Y tendrás casa, carro, beca. Y vivirás en una mansión. Pero nunca le dicen, pero arrepiéntete. Cuando usted mira la escritura, el mensaje de Jesús fue arrepentimiento. Arrepiéntanse o perecerán. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista que preparó la primera venida del Señor? Arrepentimiento. Cuando usted mira los 10 libros, los Hechos, ¿cuál es el mensaje de los primeros cristianos? Arrepiéntanse. ¿Cuál le decía el mensaje para la iglesia hoy todavía? Arrepentimiento, porque hay mucha gente en la iglesia que asiste a la iglesia, pero todavía no se ha arrepentido genuinamente. Y porque así uno mismo predique, uno todos los días necesita arrepentirse. Porque arrepentimiento es cambiar de dirección. Todos los días cometemos errores. Entonces, ¿por qué viene? Porque es que somos orejones a veces, ¿cierto? A veces estamos escuchando lo que no deberíamos escuchar. Sigamos. Ahora, esto es una afirmación. Es peligroso apartarse de la fe.
¿Usted cree que es peligroso? Muy peligroso apartarse de la fe. Es peligroso apartarse de la fe. Antes de ir al texto, que es el 2 Timoteo 3, del 1 al 5, lo tengo aquí gráficamente. Mire cómo es apartarse de la fe. Mírenlo aquí en el gráfico. Mire cómo es apartarse de la fe. Mire aquí, avaricia. ¿Qué más? Violencia, orgullo. ¿Esto qué sería? Amor, hedonismo, rebeldía. De todo. Ahí faltan imágenes. Pero es más o menos la sociedad apartada de la fe. ¿No éramos nosotros así? ¿Sí? Entonces, usted imagínese uno sin Cristo. Yo vi una loca que salió por allá gritando que había que incendiar el país literalmente. Que había que hacer este país invivible. Ya le quitaron la visa. Porque le guste Estados Unidos, critica a Estados Unidos, pero quiere venir a incendiar a Colombia. Eso es. La gente sin Cristo quiere hacer una extensión del infierno. Yo estoy convencido que lo que está pasando en todos los incendios ahorita no es porque haya tanto verano, porque la gente le está metiendo candela deliberadamente hasta allá al Parque de Bavaria. Eso es la gente. Por eso sí es peligroso apartarse de la fe. Porque apartarse de la fe uno se vuelve un kamikaze. Alguien que quiere autodestruirse. Miren lo que dice la palabra. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, pero no es porque el tiempo en sí sea peligroso, sino por la gente que vive. O sea, una ciudad no es peligrosa por el año en que está, sino por el tipo de gente que vive en ella. Entonces es por la sociedad que está, ¿qué? Apartada de la fe, que tiene en su corazón un montón de cosas. Verso 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Miren, muchachos, los que todavía viven con los padres, desobedecer a los padres es pecado. Es parte de una generación maligna. Sigue la lista. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Esto sucede dentro de la iglesia, miren, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y qué dice el consejo? Evite esa gente. Procure no relacionarse mucho con ellos, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres o el relacionarse con personas que están apartadas de la fe te jala. Te jala. Entonces, por ejemplo, si hay una mujer que está casada y cree que el matrimonio es un diseño divino y que ella dentro del matrimonio pues tiene un papel que cumplir y que los hijos son una descendencia para Dios y se junta con la que cree lo contrario, y sale dice, usted sí es boba. Camine allí que hay un shock esta noche para que conozca un macho y se vaya con él. Y yo he visto casos de mujeres que de alguna manera creían en Dios y se juntaron con locas, pues, voy a decir que son locas, porque la gente sí que es loca, y se juntaron con locas y terminaron más locas que una cabra. Y terminaron señoras de 40, 50 años buscando chinos de 20. Ay, mi colágeno. O viceversa. ¿Sí? O viceversa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer con todo esto? Lo primero que hay que evitar es apartarse de la fe, pero también hay que evitar ser amigo de gente que abiertamente niega la fe con sus hechos, aunque aparentan ser de fe. Ay, si nosotros somos cristianos, lo que pasa es que somos cristianos open mind, de mente abierta, ¿sí? Somos cristianos disruptivos. Somos cristianos diferentes. No es que no está mal que seamos diferentes. Lo que sí está mal es que seamos inmorales, ladrones, corruptos, mentirosos, crueles, aborrecedores de lo bueno, impetuosos, infatuados, desobedientes a los padres, avaros.
Eso sí está mal. No que seamos diferentes. Lo que es incorrecto es el pecado, no cómo se peina. ¿Sí? Eso es lo que es incorrecto. Muy bien. Entonces, una iglesia materialista es una iglesia tibia. ¿Por qué es tibia? Porque ella está tratando de servir a los señores y el Señor advirtió que eso no se puede. ¿Sí? Entonces, cuando uno se vuelve un materialista, cuando el fin de uno es el dinero, cuando uno se obsesiona por el dinero, no estoy diciendo si tiene mucho o tiene poco, no importa cuánto tiene. Es cuando ese es su propósito, eso es lo que persigue, eso es lo que piensa, por eso se preocupa, esa es su prioridad. ¿Por qué no fue a la iglesia el domingo? No, es que, como me parece que había salido mucho trabajo y casualmente el domingo a la hora de servicio. ¿Sí? Porque el diablo es sutil. Entonces, mire esta iglesia, que es la iglesia de la Odisea. Sí, sí, hemos estudiado varias veces sobre la iglesia de la Odisea. Y mira lo que le dice el Señor. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué es tibio? Porque trata de servir a los señores. Miren lo que dice. Porque tú dices, esta es la doctrina de él. La doctrina es materialista. ¿Qué dice? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y miden el nivel espiritual por la cantidad de dinero que tiene. Ay, no, ese no es espiritual, porque ¿cómo le parece cuánto dinero tiene? No, hay gente que es muy mala y tiene mucho dinero. Entonces, si el nivel espiritual se midiera, pues entonces Pablo Escobar estaba maravillosamente espiritual. ¿No? Entonces miden su nivel espiritual por lo que tienen. Pero el Señor Jesús dijo, porque la vida del justo no consiste en la cantidad de bienes que posee. Y habló de poseer, y eso es avaricia. Usted puede tener un bien y ponerlo al servicio del reino de Dios y tener muchas cosas ahí, pero que su corazón no esté ahí. ¿Cierto? Porque donde esté su tesoro está su corazón. Y la respuesta divina le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, o sea, con el viento en contra, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, no, esa iglesia es maravillosa porque ¿cómo hemos prosperado? Y miden el líder espiritual solo por la prosperidad económica. Pero el líder espiritual no se mide por la prosperidad económica. No. La prosperidad de Dios es integral. ¿Sí? Yo creo que en vez de decir el evangelio de la prosperidad, deberíamos decir la prosperidad del evangelio. Porque el evangelio te prospera o no. Te prospera primero internamente, mentalmente. Y luego en un proceso, eventualmente te va a prosperar económica o físicamente, pero va a ser un proceso donde vas a aprender a formar carácter. Pero ¿cuántos saben que gracias a Dios en Apocalipsis no está solamente esta iglesia? También habla de iglesia que se llama Filadelfia. Léala. ¿Sí? Y en el contexto profético, la iglesia del fin del tiempo va a ser una iglesia mezclada. Por eso están las 10 vírgenes. 5 sabias o prudentes y 5 insensatas. Entonces, como la mitad de la iglesia, más o menos, es una iglesia engañada. Y la otra mitad de la iglesia es una iglesia que la tiene clara. Y por eso quiero terminar. Mire a mano esto. Esto es la iglesia La Odisea. Una iglesia que todo estaba guiado por el billete. Pacte aquí. Yo todavía recuerdo alguna vez que alguien venía a la iglesia y aquí no diezmaba, no ofrendaba, no daba nada. No daba ni campo. Y alguien que estaba haciendo aseo del local encontró en un canal de televisión hacían unas promesas de pactos de dinero. Nosotros sabemos que eso es falso porque uno no puede pactar con Dios que no tiene nada para ofrecerle a Dios. Pero ella había hecho un pacto de X cantidad de dinero en ese programa.
Hace poquitico vino a pedir trabajo. Años pasaron, estoy hablando de años. Recién empezamos aquí. Eso debe ser como los 15 o 16 años. Y hace poquito vino buscando trabajo aquí. O sea que el pacto no le funcionó. ¿Cómo le parece? Entonces todo no es billete, ni todo es parte aquí. Y realmente nosotros aquí en Familia Misión Grande creemos que tú debes dar si estás convencido y si lo estás haciendo guiado por Dios. Y si crees que te están robando, no des nada. Y si te dicen que partes, no partes nada porque eso es un falso pacto. ¿Sí? Y entonces, cuando Jacob hizo voto, un voto es una promesa, no es un pacto. Él hizo fue una promesa de que iba a diezmarle al Señor. Uno también puede hacer una promesa de que va a servir al Señor, de que va a dar su casa para el Señor, de que va a diezmar fielmente, que va a ofrecer. Eso es una promesa. Pero en ningún momento es un pacto. Porque nosotros no podemos pactar con Dios porque no podemos ofrecerle nada a Él. Solamente hay dos pactos vigentes en el nuevo pacto. El pacto del Padre con el Hijo, sellado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, sellado con la sangre de Cristo, al cual entramos por gracia por medio de la fe. Y el otro lo llama pacto matrimonial. Si le hablan de otro pacto, que venga y pacte aquí. No, eso no está correcto. Entonces terminamos con esta escritura. La esposa del Cordero, amén, es una iglesia santa cuyas acciones son justas. Entonces, ¿cuál es el problema del engaño? El engaño es que yo crea que voy para el cielo, pero realmente voy para el infierno. El engaño es que yo crea que como voy a la iglesia y me están dando la santa profecía, no sepa qué es brujería, pero estoy curando mi mente porque digo que está en la iglesia. O que estoy haciendo esto o aquello, estoy haciendo un poco de cosas mal, pero lo que estoy haciendo está hablando que no soy un cristiano verdadero. No estoy diciendo que no nos equivocamos y que no pecamos, sí pecamos, pero estoy hablando de pecar deliberadamente, de hacer lo que va en contra de Dios, que usted ya sabe que pues, la Biblia advierte que el que peca deliberadamente le espera una horrenda expectación de juicio y del fuego que ha de devorar a los impíos, dice la carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento. Entonces, esa iglesia de Apocalipsis 19, 7, 8 dice, gocémonos. Está hablando del rapto, ¿cierto? Y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Se acuerda que dijimos que cuando uno cree que Cristo va a venir, uno se prepara? ¿Quiere uno una boda? Pues bien, vengo aquí a la boda con el overol del trabajo, con la botas de trabajo, vengo aquí a la boda. Y el novio viene con overol, y la novia viene en chanclas. No, uno se prepara. Y si uno sabe que Cristo viene, ¿uno qué hace? ¿Qué hace la esposa? La iglesia queda arrebatada. Se ha preparado. ¿Para qué se ha preparado? Para irse con el Señor. ¿Y cómo se ha preparado? Obedeciendo lo que el Señor dijo que debería hacer. Porque el Evangelio es predicado para que sea obedecido. Y una buena definición de fe es obediencia. Y nos cuesta, sí nos cuesta un montón, claro. Pero todos los días batallamos en procurar obedecer. Mira lo que dice el verso 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y mira lo que dice el último renglón. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y habla de acciones. O sea, ¿cómo se preparó? ¿Cómo se vistió? Se vistió primero internamente, lo que dice primera de Pedro 3. Vuestro vestido sea el interno, de un corazón afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. El vestido interno de una mujer que a su esposo llama Señor, que lo respeta, que lo honra. Entonces, esas acciones justas de los santos que están, porque dice, el que tiene esa esperanza de que Cristo viene pronto, ¿qué hace? Se purifica así como él es puro. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Pues si sabemos que Cristo viene ya,
que puede venir esta noche, pues nuestras acciones muestran que estamos esperando que Él venga. Entonces la novia que sabe que el novio ya viene a llevarla para la boda, pues no está en chanclas. No está despeinada, no, está preparada, vestida. Está espléndida. Está lista porque el esposo ya viene. Y es nuestra reunión con Él, ¿cierto? Respecto a la venida del Señor y a nuestra reunión con Él, nadie nos engaña. Sabemos que el Señor viene pronto. ¿Y qué va a hacer en un momento? Dice, en el momento que no sabe y a la hora que no, espera. Así que entonces quisiéramos decir muchas más cosas, pero el engaño es la primera, la última señal, señal interna. Por lo cual tenemos que tener mucho cuidado a quién oímos. Amén. Sí, amén. Y cuando oímos la doctrina correcta, también debemos tener cuidado de obedecer lo que Dios nos está hablando, porque si lo llamamos Señor y no le obedecemos, puede que le llamemos Señor de labios, pero nuestros hechos dicen lo contrario, entonces no nos podemos engañar al Señor. Amén. Te bendigo con esa palabra en esta